Hola a todos, buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de NTI for Inventor, como ha dicho María, de cómo optimizar los flujos de trabajo de diseño en Inventor. Veremos una solución que se integra directamente en Inventor, sin cambiar el entorno ni la forma habitual de trabajo. Antes de empezar, me presento. Soy Sonia Ferrero, formo parte del equipo técnico de NTI Digital Solutions Spain. Estoy especializada en soluciones de diseño y fabricación con Autodesk. Y bueno, durante la presentación me acompañará mi compañero Francisco Esteller, que estará pendiente del chat del webinar, para responder sobre la marcha a las preguntas que vayáis planteando en él, ¿vale? Os animamos a que utilicéis el chat en cualquier momento y no os quedéis con ninguna duda. Preguntadla que responderemos. Fran irá dando respuestas y si alguna requiere más contexto, pues la comentamos al final de la sesión, ¿vale? Sin problema. Para que sepáis qué vamos a ver hoy, os cuento brevemente la agenda del webinar. Empezaremos con una breve introducción sobre quiénes somos en NTI, cómo trabajamos en el ámbito de la fabricación. Después hablaremos de las distintas formas de gestionar datos en el diseño, desde procesos manuales hasta soluciones ya más automatizadas. Y a continuación nos centraremos en NTI for Inventor, que es de lo que se trata, viendo cómo nos ayuda a crear, preparar y compartir datos de forma coherente. Quedaros con esto, crear, preparar y compartir datos. Veremos las distintas herramientas incluidas en NTI for Inventor con una serie de ejemplos y luego cerraremos la sesión con el espacio de preguntas que comentamos antes. Bueno, pues en NTI lo que hacemos es ayudar a empresas de ingeniería y fabricación a mejorar sus procesos mediante soluciones digitales. Y somos partner Platinum de Autodesk, con un fuerte enfoque técnico y de soporte. Ahí es donde somos especialistas. NTI es un grupo con presencia internacional. Actualmente estamos en 13 países. Somos más de 900 profesionales en todo el mundo. Apoyamos a empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes grupos industriales, dando soporte a clientes incluso cuando tienen equipos o sedes en varios países. ¿Vale? Como comentaba, trabajamos con empresas de ingeniería y fabricación, desde pequeñas oficinas técnicas hasta grandes grupos industriales, ayudándolas a mejorar la eficiencia de sus procesos de diseño y fabricación, a todas, independientemente del tamaño. Al reducir errores, retrabajos y duplicidades en los datos, también contribuimos a una forma de trabajar más sostenible, algo que forma parte de la manera de hacer de NTI y es una prioridad para nosotros. Bueno, pues como técnica que soy, muchas veces tendemos a centrarnos solo en el software que utilizamos o en la funcionalidad, pero conviene pararse un momento y ver el contexto real en el que trabaja una oficina técnica, ¿vale? Vamos a imaginar una oficina técnica ahí, en el centro de la empresa, rodeada de numerosos departamentos con necesidades de información diferentes. Por ejemplo, producción necesita planos. Lista de materiales, instrucciones de operación. Los instaladores necesitan información de diseño y montaje. El sistema ERP necesita listas de materiales, archivos de proyecto, códigos de artículo. Servicio necesita listas de repuestos y datos de mantenimiento. Compras, bueno, pues compras necesita las listas de materiales a pedir. Y ventas necesita la documentación y materiales para apoyar el proceso de ventas. Y al final siempre surgen las mismas preguntas. ¿Qué hay que entregar? ¿Cuándo? ¿En qué formato? ¿Y dónde se puede consultar? Si no tenemos claras estas respuestas, es muy difícil que el flujo de información funcione bien. Y es justo aquí, donde empieza a tener sentido hablar de gestión y calidad de los datos, que es lo que vamos a ver a continuación. A partir de este contexto, podemos identificar distintos enfoques en la gestión de los datos dentro de una oficina técnica. Primero, un enfoque manual. Muchas tareas dependen directamente del usuario. Generar archivos, nombrarlos, copiarlos o compartirlos. Son procesos habituales, manuales.
muy propensos a errores y olvidos. Luego, en un enfoque semiautomático, los procesos están más guiados y estandarizados. El sistema ayuda al usuario, reduce errores y garantiza una mayor coherencia en los datos. Y por último, tenemos un enfoque automático. Los procesos están totalmente integrados y controlados por reglas, estados o eventos, ofreciendo el mayor nivel de seguridad. En la práctica, la mayoría de las empresas se mueven entre estos enfoques. Lo importante no es llegar al máximo nivel desde el primer día, sino saber en qué punto estamos, y cómo podemos avanzar paso a paso. Para dar respuesta a estos distintos escenarios, NTI ha desarrollado la Evolver Suite, que agrupa todos los productos propios de NTI, pensados específicamente para el entorno de la fabricación. La Evolver Suite cubre todo el ciclo de vida de los datos, desde su creación, pasando por la preparación y gestión, hasta la colaboración e intercambio de información entre departamentos. Hoy nos vamos a centrar en una de estas piezas claves, que es NTI for Inventor, que actúa directamente en la fase de diseño y preparación de los datos. Dentro del grupo NTI contamos con varias soluciones propias. Os las voy a presentar así un poco a grandes rasgos. Todas pensadas para cubrir las distintas necesidades a lo largo del ciclo de vida de los datos. Entre ellas están NTI for Inventor, que vamos a ver hoy, NTI for Ball, que os mostrará mi compañero Francisco Steyer en nuestro siguiente webinar el 28 de abril, el 28 de este mes, en 2 semanas. También tenemos NTI Configurator y NTI Integrator, además de otras soluciones específicas. En el webinar de hoy nos vamos a centrar exclusivamente ahí, en NTI for Inventor, y más concretamente en su versión Essential, que es la que mejor encaja en muchos entornos de diseño. Vais a ver. Si lo llevamos a un plano más conceptual, podemos hablar de distintos niveles de madurez en la gestión de datos dentro de una empresa. En los niveles de entrada, normalmente se trabaja solo con herramientas CAD y procesos muy dependientes del usuario, como comentábamos antes al principio. A medida que la empresa crece, aparecen nuevas necesidades, más control, más coherencia, menos tareas manuales. Y en los niveles más extendidos o integrados, ya hablamos de procesos más estructurados, con herramientas que ayudan a automatizar tareas y a garantizar la calidad de los datos. Lo importante aquí no es el nombre del nivel ni el software concreto, ¿vale? Lo importante aquí es entender que no todas las empresas necesitan llegar al nivel más alto desde el principio. Y precisamente ahí es donde herramientas como NT for Inventor encajan muy bien porque permiten dar pasos intermedios en los procesos sin obligar a cambiarlo todo de golpe. ¿Vale? Y llegados a este punto, la pregunta natural es, vamos a ver, ¿por qué NTI for Inventor? NTI for Inventor está pensado para ayudar en el día a día del diseñador, mejorando la calidad de los datos desde el momento en que se crean. Permite reducir tareas repetitivas, vamos a verlo, evitar errores manuales y trabajar con datos más coherentes, sin cambiar la forma habitual de trabajar en Inventor. Además, garantiza que la documentación asociada, planos, DXF, STEP, esté alineada con el modelo y siempre actualizada. Esto es importantísimo. Y todo esto dentro de un enfoque estructurado, pero sencillo, pensado para empresas que quieren mejorar el control de sus datos sin añadir complejidad innecesaria. Una vez visto el contexto, vamos a centrarnos en qué es NTI for Inventor. NTI for Inventor es un complemento para Autodesk Inventor, pensado para mejorar y optimizar los flujos de trabajo diarios en el diseño CAD, que se integra con el producto en forma de pestaña. Ahí lo estáis viendo en la imagen. Hoy nos vamos a centrar en las funciones que vemos resaltadas. Resaltadas hay unas cuantas, aunque como veis tiene muchas más. Su objetivo principal es mejorar la calidad y la coherencia de los datos, ayudando a gestionar de forma más ordenada modelos, dibujos y documentación asociada. NT for Inventor está disponible en 2 versiones.
La Essential, que es en la que nos vamos a centrar hoy, y la Professional, que está orientada a entornos que ya están más avanzados y más integrados. Ambas versiones comparten la misma filosofía: reducir tareas repetitivas, evitar errores y aportar estructura, pero adaptándose a distintas necesidades y niveles de madurez. Para entender cómo funciona NTI for Inventor, vamos a agrupar sus funcionalidades en los tres grandes bloques que ya mencionamos anteriormente. El primero, crear, porque todo empieza por la calidad de los datos. Aquí el objetivo es asegurarnos que los modelos y los dibujos se crean con la información correcta desde el principio, de forma estructurada y coherente. El segundo bloque es preparar, es decir, convertir esta información en documentación técnica, planos, PDFs, DXF, STEP, sabiendo en todo momento qué está actualizado y qué no. Y el tercer bloque es ya colaborar. Consiste ya en poder compartir esta información con otros departamentos de forma fiable y sin errores. Y antes de entrar en cada uno de estos bloques, hay algo importante que quiero comentar, que quiero aclarar. NTI for Inventor se puede instalar en cualquier instalación de Autodesk Inventor. No es necesario ser cliente previo de NTI ni cambiar de entorno. Esto es muy importante y creo que debo resaltarlo. Además, la información que se genera es información estándar de Inventor, por lo que se puede abrir y utilizar desde cualquier ordenador que tenga Inventor instalado. No hace falta que tenga NTI for Inventor, ¿vale? Y ahora sí, ahora vamos a ver los bloques, pero esto me parecía importante comentarlo. Vale, empezamos ahora con el primer bloque, que es el de crear. Y lo hacemos con una de las herramientas más importantes de NetAid for Inventor, el editor de propiedades. El editor de propiedades está pensado para gestionar de forma centralizada las properties de modelos y dibujos, evitando que cada usuario rellene los datos a su manera, que eso es un peligro. Aquí no se trata solo de editar propiedades, sino de asegurar que la información sea coherente y completa desde el momento en que se crea el archivo. El editor permite crear con listas controladas, validaciones y reglas, de forma que el usuario sabe qué debe rellenar y qué valores son correctos en cada caso. Además, permite editar propiedades de forma rápida, incluso sobre varios archivos, sin necesidad de abrirlos uno a uno. Vamos a verlo luego. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona la práctica y cómo nos ayuda a evitar muchos de los problemas más habituales de Inventor, ¿vale? Como veis, en Essential nos centramos en control, estandarización, automatización y productividad. No vamos a entrar ahora en detalle porque prefiero que lo veáis y lo comentemos sobre un ejemplo práctico. Bien, pues aquí va a aparecer, aquí está el editor de propiedades. Esto es. Por defecto, aparece acoplado junto al navegador del modelo, pero igual que cualquier panel de Inventor, podemos moverlo libremente, acoplarlo a un lateral, acoplarlo, dejarlo flotando, acoplarlo al otro lateral, colocarlo debajo o incluso en una segunda pantalla si trabajamos con varias. Esto permite trabajar de forma muy cómoda, sin perder de vista ni el modelo ni las propiedades. Yo lo voy a dejar acoplado aquí a la izquierda, tal cual aparecía por defecto, porque bueno, para presentación me resulta más cómodo, pero si no, en la segunda pantalla sería ideal. Si nos fijamos en cómo se organiza el editor, se organiza en grupos de propiedades y en sets, lo que nos permite mostrar solo la información relevante, según si estamos trabajando con piezas, ensamblajes o dibujos, ¿vale? De este modo, podemos tener un set para piezas, otro distinto, ¿veis? Para ensamblajes, otro para dibujos, para chapa. Cada uno mostrará únicamente las propiedades relevantes para ese tipo de documento. Y ahora si nos fijamos, aquí vemos un punto rojo junto a un campo. Esto indica que la propiedad es obligatoria. En este caso, el título es obligatorio. Si intentamos guardar sin rellenarlo, el sistema avisará automáticamente. Ahí lo tenéis, un aviso. Gracias a esto, evitamos uno de los problemas más frecuentes en Inventor: archivos incompletos, dibujos sin descripción o propiedades inconsistentes.
Vamos a empezar rellenando alguno de estos campos. Escribimos el título descriptivo para la pieza, pues lo que es, Sheet Metal Blender. Después ponemos una descripción más detallada de lo que es nuestro modelo. Y en este caso, pues también ponemos la revisión. La revisión inicial a la que llamamos, bueno, pues la llamamos A. El sistema también puede limitar la longitud de ciertos campos, por ejemplo, para evitar descripciones demasiado largas o incompatibles con normas internas. Vemos que también tenemos un campo que nos indica la masa y otro para el tipo de bomb. Aplicamos y seguimos. Vale, hasta ahora hemos trabajado sobre el documento activo, eso que habéis visto, pero podemos hacer algo todavía más útil y es editar las propiedades de otros componentes sin llegar a abrirlos. En lugar de abrir manualmente cada archivo, vamos a seleccionar una pieza del ensamblaje directamente desde el navegador. Como vemos, al cambiar de un ensamblaje a una pieza, las propiedades cambian. Y esto es automático. NT for Inventor muestra únicamente las propiedades configuradas para ese tipo de archivo, pieza, ensamblaje o chapa. El editor de propiedades cambia al contexto de esa pieza y nos muestra las propiedades específicas de ese archivo. Masa, material, espesor, dimensiones. Esto nos permite editar información de múltiples componentes directamente desde el ensamblaje, ahorrando mucho tiempo, sobre todo cuando trabajamos con ensamblajes grandes. Y aquí, que estamos viendo el material ya, la propiedad del material, desde aquí podemos seleccionar cualquiera de los materiales incluidos en la librería estándar de Inventor o en nuestra propia librería. Además, el editor permite agruparlos en categorías para encontrarlos de manera más rápida. Por ejemplo, aceros, aluminios, plástico, madera, si fuera caso. Esto simplifica mucho el proceso de elegir un material correcto. Una de las principales ventajas del editor es que puede conectarse con listas, archivos Excel o incluso bases de datos SQL. En este ejemplo, tenemos una lista de Excel, ahí está, con distintas materias primas en una columna y su correspondiente número de referencia en la segunda columna. Elegimos, por ejemplo, Flatpak y automáticamente el editor completa propiedades relacionadas, como el código interno o la referencia de la materia prima, evitándonos tener que memorizarlo o escribirlo a mano, reduciendo posibles errores y garantizando que siempre utilizamos los datos correctos. En este ejemplo hemos usado un documento de Excel, pero como digo, podríamos haber usado una base de datos SQL como esa. También tenemos propiedades que funcionan como interruptores. Si marcamos esa casilla, por ejemplo, el corte por sierra, hemos quitado láser, corte por sierra, se activan o desactivan otras propiedades automáticamente, como notas específicas para fabricación o información sobre mecanizado. Según lo que seleccione el usuario, el editor puede rellenar automáticamente otros campos que están relacionados con la selección que hemos hecho. Y veamos ahora una pieza de chapa. Lo primero que vamos a hacer, al igual que en la pieza anterior, es, bueno, pues rellenar el campo del título para eliminar el punto rojo de aviso. Escribimos, pues, full play, que es lo que es. También vamos a rellenar otros campos añadiendo la descripción y como antes también, pues el número de stock y la revisión. ¿Vale? Eso lo metemos a mano. Y como vemos, en el editor de propiedades aparecen una serie de propiedades calculadas automáticamente que están directamente vinculadas al modelo de Inventor. Aquí, por ejemplo, vemos las dimensiones base del desplegado, es decir, el ancho, el largo, el espesor de la chapa. Y también tenemos otras propiedades calculadas, como el número de pliegues, número de cortes, longitud de corte y el área superficial, que suele utilizarse, por ejemplo, para calcular la cantidad de pintura o para tratamientos posteriores. Todas estas propiedades que estamos viendo son propiedades de solo lectura, porque no las escribimos manualmente. Están conectadas directamente a parámetros que ya existen en el modelo de Inventor y se actualizan de forma automática. Para ver cómo funciona esto en la práctica, vamos a hacer una pequeña modificación geométrica en la pieza. Este ejemplo
vemos que es una extrusión. La chapa es una extrusión con unas dimensiones iniciales. Vamos a cambiar una de estas dimensiones. Por ejemplo, la altura. De 250 vamos a cambiarlo a 300, por ejemplo, y confirmamos luego el cambio. En cuanto apliquemos esta modificación, vemos que los valores de las propiedades se actualizan inmediatamente en el editor. Cambian las dimensiones del desplegado. Se recalcula el área superficial y también la longitud total del perímetro, que ya digo que podemos utilizar para conocer la longitud de corte por láser. Esto es muy importante porque nos evita tener que hacer cálculos manuales o copiar datos de un sitio a otro. No necesitamos recalcular nada, ni acordarnos de actualizar propiedades. El sistema lo hace automáticamente por nosotros. ¿Vale? Otra función muy práctica es la posibilidad de editar propiedades de piezas sin necesidad de abrirlas una a una. Vamos a verlo. Es algo muy habitual en los proyectos. Supongamos que estamos trabajando en un ensamblaje asociado a un proyecto concreto, a ese número de proyecto, con un número determinado. Muchos casos dentro del ensamblaje hay componentes estándar en los que no tiene sentido indicar ese número de proyecto, pero también hay otros componentes que sí son específicos del proyecto. Y en este caso necesitamos incluir esa información. Para ello, desde el editor de propiedades tenemos la posibilidad de copiar propiedades de forma muy sencilla. En este ejemplo ya hemos introducido el project number en el ensamblaje principal. A continuación, seleccionamos qué propiedad queremos copiar. En este caso, bueno, pues el número de proyecto. Y elegimos los componentes a los que queremos aplicarlo. Podemos seleccionarlos uno a uno, utilizando selecciones múltiples o incluso ajustando la selección. Después, comprobando en la parte inferior, ¿veis? En la parte inferior, qué componentes están incluidos y quitar si alguno nos hemos pasado. Una vez que confirmemos la operación, esta propiedad se copia automáticamente en todos los componentes seleccionados, todos los que aparecen en ese cuadro. De esa forma, evitamos tener que abrir cada pieza individualmente y copiar el valor manualmente. Así, si revisamos cualquiera de los componentes, vemos que el número de proyectos se ha aplicado correctamente. Toda esta operación se ha realizado en unos segundos y con total coherencia entre los archivos. Ahí está, el número de proyecto copiado. ¿Cuánto tiempo, pensad, nos habría llevado hacer todo esto de manera manual? Abrir cada componente, rellenar las propiedades, comprobar los valores, copiar, pegar información. Aquí hemos conseguido exactamente el mismo resultado, pero mucho más rápido, reduciendo errores y eliminando tareas repetitivas. Vale, una vez que los datos están bien definidos, el siguiente paso es asegurarnos de que los archivos se crean con una denominación correcta y coherente. Vamos a ver ahora otra herramienta fundamental dentro del bloque de creación de datos, que es el generador de números. Está pensado para resolver uno de los problemas más habituales en Inventor, que es la denominación coherente de los archivos. Es un dolor de cabeza esto. Con el generador de números, cada vez que se crea o guarda un archivo nuevo, el sistema asigna automáticamente un número único, evitando duplicados y errores manuales. Esto nos permite trabajar con nombres coherentes, tanto en 3D como en 2D, sin depender de hojas de Excel, reglas informales o decisiones de cada usuario. El generador se integra directamente en el flujo habitual de guardado de Inventor, de forma que el usuario no tiene que cambiar su manera de trabajar. La falta de un sistema de numeración, como comento, es una de las causas más frecuentes de errores y pérdidas de tiempo en los proyectos de Inventor. Nombres duplicados, convenciones distintas según cada usuario, archivos renombrados a mano o referencias rotas en los ensamblajes son situaciones, por desgracia, muy habituales. Además, cuando la numeración depende de decisiones manuales, se pierde tiempo y se aumenta el riesgo de cometer errores. Con un generador de números, este problema desaparece, porque el sistema se encarga de asignar nombres coherentes y únicos desde el primer momento, sin depender del usuario. Esto no solo mejora la organización de los archivos, sino que también
Da tranquilidad cuando se trabaja en equipo o en proyectos grandes. Vale, como acabo de comentar, el generador de números está pensado para resolver uno de los problemas más habituales en los entornos de diseño, la denominación coherente y controlada de los archivos. No se trata de generar códigos complejos, sino de disponer de un numerador sencillo y fiable que asigne números únicos sin errores ni duplicidades. Una vez activado, el generador intercepta el guardado de los archivos y muestra una ventana, esa que veis, que guía al usuario durante el proceso. Desde aquí podemos definir la ubicación del archivo, ya sea una carpeta del proyecto de Inventor o si trabajamos con Vault, pues una carpeta del propio repositorio. En cuanto a la numeración, podemos utilizar prefijos y sufijos opcionales y un contador numérico que claramente muestra el número que se asignará al guardar. El sistema propone automáticamente el siguiente número disponible, evitando conflictos entre usuarios y eliminando la necesidad de gestionar hojas de Excel compartidas. ¿Mm? Dentro de esta misma ventana tenemos integradas, ¿veis? Las propiedades del archivo, igual que en el editor de propiedades. Desde aquí podemos completar el título, la descripción, el material y el resto de información relevante antes incluso de guardar el archivo. De este modo, el componente se crea desde el primer momento con un nombre correcto y datos completos, sin necesidad de volver atrás para corregir información. Una vez revisados los datos, confirmamos el guardado y el archivo se crea automáticamente con el número asignado en la carpeta correcta y con todas las propiedades ya definidas. Generador de números también se integra con comandos nativos de Inventor como guardar y reemplazar, lo que permite renombrar componentes con nombre provisional sin perder referencia dentro del ensamblaje. Para quienes trabajan solo con Inventor o con Vault Basic, esta funcionalidad es especialmente útil ya que no existe una herramienta nativa de numeración de archivos en estos entornos. Así que esta herramienta viene a solucionar ese problema. Y en el caso de trabajar con Vault Professional, el generador de números no compite con la numeración de Vault, sino que se adapta a ella. ¿Vale? Podemos configurar el sistema para utilizar directamente los esquemas de numeración definidos en Vault, manteniendo así una estrategia única y centralizada. ¿Veis? Esto es interesante porque nos permite empezar a utilizar el generador de números desde el primer momento, incluso en entornos donde todavía no existe Vault Professional, y mantener exactamente el mismo modo de trabajar si más adelante se implanta una gestión de datos más avanzada, esto que os indicaba al principio. En definitiva, el generador de números nos ayuda a asignar nombres coherentes a los archivos, evitar errores y duplicidades, simplificar la gestión diaria de la documentación, tanto en 3D como en 2D. Y bueno, con esto vamos a cerrar ya el bloque dedicado a la creación de datos. A continuación vamos a ver cómo NTI for Inventor nos ayuda en el siguiente paso del flujo de trabajo, que es la preparación de los datos. Hemos visto la creación, pasaremos a la preparación de los datos del proyecto y luego el control del estado de la documentación. ¿Vale? Ya hemos creado los archivos. Hemos terminado la fase de creación. Ahora entramos ya en la preparación. En esta parte vamos a ver el estado de la documentación de NTI for Inventor. Se trata de una herramienta que nos ayuda a tener una visión general clara de nuestros datos de diseño y de los archivos derivados que vamos a compartir. Es el punto de partida para preparar correctamente la documentación antes de enviarla a producción a proveedores o a otros departamentos, como vimos al principio. ¿Vale? El estado de la documentación funciona como un resumen en tiempo real del estado de nuestros archivos. Nos indica claramente qué documentación está actualizada y cuál necesita atención, utilizando indicadores visuales muy sencillos, muy gráficos. Además, desde aquí podemos controlar el flujo de publicación de archivos como PDFs, STEP o DXFs, asegurándonos de que siempre se comparten las versiones correctas y actualizadas.
Esta es la interfaz del estado de la documentación dentro de Inventor. Aquí vemos una lista estructurada de los componentes del conjunto, organizada por filas. ¿Ve? Y una serie de columnas que nos muestran la información clave de cada elemento. Uno de los puntos más importantes son los indicadores visuales que nos permiten saber de un vistazo si la documentación está correcta, si está desactualizada o incluso si aún no existe. Gracias a esta vista, no es necesario abrir archivo por archivo para comprobar el estado de la documentación. Todo se ve en un único panel. Vamos a ver a continuación su funcionamiento y entenderemos cómo interpretar los estados y gestionar la publicación de los archivos. ¿Vale? Bueno, como comentaba, aquí tenemos una visión general clara y en tiempo real del ensamblaje activo, donde el panel muestra una lista estructurada de todos los componentes. Como decía, cada elemento organizado en filas muestra en columnas la información clave, como el nombre, la cantidad, las representaciones de diseño asociadas, por ejemplo, de XF, PDF, STEP u otros formatos que tengamos definidos. Y bueno, al igual que otras herramientas de NetApe for Inventor, el estado de la documentación se presenta como un panel que podemos acoplar libremente o llevar a un segundo monitor, que es como yo lo tengo, algo especialmente útil cuando trabajamos con ensamblajes grandes. Ahora vamos a dejarlo anclado aquí debajo, ¿vale? Lo primero en lo que tenemos que fijarnos siempre es en los indicadores de estado, estos de tipo semáforo, que nos muestran de un vistazo si el archivo está actualizado o no existe o no puede crearse. Ahí estamos viendo un componente sin dibujo asociado, por lo que el sistema indica que tampoco puede generarse su PDF que hemos definido como derivado. Y aquí hay un dibujo que sí que existe, pero no está actualizado. Esto quiere decir que el modelo 3D ha cambiado y el dibujo ya no está alineado con la última versión, con el peligro que eso indica. El sistema lo identifica claramente y nos indica que es necesario actualizarlo antes de publicarlo. De esta forma, podemos distribuir PDFs o archivos de producción que no corresponden con la última versión del modelo. Entonces, una vez actualizado el archivo, el icono cambia a verde. Ahí cambié, indicándonos que el PDF ya existe y está actualizado. De esta manera sabemos en todo momento qué documentación está lista para compartirse. Otra ventaja del estado de la documentación es que aplica reglas distintas según el tipo de componente. No todos los componentes requieren los mismos archivos derivados y el sistema es capaz de discriminar automáticamente estos casos. Por ejemplo, en el caso de piezas de chapa, el sistema sabe que además del dibujo y del PDF es necesario generar también el DXF del desplegado, que normalmente se usa para fabricación. Si ese DXF aún no existe, el sistema lo indica claramente solo en las piezas de chapa y no en el resto de componentes de ensamblaje. Una vez identificamos los archivos que faltan o que necesitan actualizarse, podemos actuar directamente desde el panel, sin necesidad de abrir manualmente cada documento. El sistema se encarga automáticamente de abrir el archivo correspondiente, generar el archivo derivado, asignarle el nombre adecuado y guardarlo en la ubicación previamente configurada. Ahí está, ¿veis? Ese ya está listo, todo verde, ya está preparado. Para simplificar el interfaz en conjuntos muy grandes, también podemos filtrar la información, utilizar filtros. Por ejemplo, podemos mostrar únicamente los componentes de chapa o solo aquellos archivos que aún no están completos. Esto lo podemos personalizar, ¿eh? Y resulta especialmente útil en ensamblajes grandes, donde localizar manualmente estos elementos sería mucho más lento. Y utilizando la publicación avanzada, que veremos enseguida, podemos seleccionar todos los archivos que nos interesan y crear un lote convirtiéndolos a DXF. Vemos que los iconos de estado se actualizan y para que veáis, bueno, pues vamos a abrir ahora en el explorador los ficheros DXF generados. Ahí, abrir. Y ahí están todos los ficheros que acabamos de generar. En este ejemplo,
vamos a seleccionar varios archivos, seleccionamos varios, y el sistema nos va a permitir crear un paquete. Por ejemplo, un archivo zip que podríamos enviar directamente por correo electrónico, sin necesidad de buscarlos manualmente en el explorador de archivos. Así, tenemos la seguridad de que estamos enviando exactamente los documentos correctos y actualizados. Ahí estoy. El paquete va a contener 10 archivos, como veis. Le damos un nombre al fichero comprimido, fichero zip. Le indicamos que vamos a crear un email. Le ponemos el path, la ruta donde lo queremos exportar. Ahí lo tenemos. Aceptamos y se nos va a generar un archivo zip con el nombre que acabamos de darle, nombre demo. Ahí lo tenemos. Podemos enviarlo por correo electrónico directamente. Ya nos ha abierto el Outlook y ya lo tenemos adjuntado. Ponemos el remitente y enviamos. Así siempre tenemos la seguridad de estar enviando exactamente lo que queremos enviar. Y luego, el mismo enfoque funciona también cuando trabajamos con un único componente y no con el ensamblaje completo, ¿vale? Desde el control podemos seleccionar los componentes que se resaltarán ahí en el árbol. Y podemos también abrir los componentes del ensamblaje directamente. El estado de documentación nos sigue mostrando el estado del dibujo y de los archivos derivados, permitiéndonos crearlos o actualizarlos directamente desde el panel. Ahí está. Resumiendo, el estado de la documentación nos permite tener una visión clara del estado real de nuestros datos, detectar rápidamente qué falta o qué está desactualizado y preparar la documentación técnica de forma segura y controlada. Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo crear los datos correctamente y cómo preparar la documentación antes de compartirla. El siguiente paso ya es colaborar, es decir, hacer llegar esta información pues a donde tenga que llegar, a producción, a compras, a proveedores, de forma controlada y coherente. Para eso, NTI for Inventor incorpora la funcionalidad de publicación avanzada que hemos intuido un poco en el ejemplo anterior, pensada para estandarizar y automatizar la generación de archivos derivados, PDFs, XF, STEP o los que tengamos definidos. El objetivo es evitar procesos manuales, reducir errores y asegurarnos de que siempre se comparten los archivos correctos. Siempre estamos un poco con lo mismo, pero es que es un problema con el nombre y la ubicación adecuados. ¿Vale? Publicación avanzada está pensada para facilitar la colaboración con otros departamentos y con los proveedores, eliminando procesos manuales. Gracias a la automatización, podemos publicar todos los archivos necesarios de una sola vez, sin tener que repetir tareas. Además, se garantiza que los archivos se generan siempre con nombres coherentes y en las ubicaciones correctas, evitando errores o confusiones. Otro punto importante es que la publicación avanzada es flexible y adaptable, por lo que se puede configurar según las necesidades de cada empresa o proyecto. El resultado es un proceso de salida de información más rápido, más ordenado y mucho más fiable. Vamos a ver ahora cómo funciona la publicación avanzada. Desde esta ventana podemos decidir qué tipo de archivo queremos exportar. Aquí hemos seleccionado el desplegable a la exportación de archivos STEP, pero lo mismo podríamos hacer pues, con PDF o DXF. También podemos indicar sobre qué elementos aplicar la publicación, si queremos hacerlo solo sobre determinadas piezas, sobre el ensamblaje completo o sobre componentes. A continuación, definimos dónde se van a guardar los archivos y qué nombre van a tener. Estos nombres pueden basarse en las propiedades del modelo, de modo que la salida queda siempre normalizada. Una vez configuradas las opciones, lanzamos la publicación y el sistema procesa todos los elementos seleccionados de una sola vez, sin necesidad de abrir cada archivo individualmente, lo que supone un ahorro de tiempo importantísimo.
sobre todo en ensamblajes grandes. Muy, muy importante. Y ahora vemos otro ejemplo, que es la anotación de archivos, que también es muy interesante. Además de generar el PDF, vamos a añadir información adicional que no forma parte del estándar del plano. Por ejemplo, el número de proyecto. ¿Veis? Acabo de darle un número de proyecto u otra información relevante, ¿eh? A ver, en este caso es ese. Esta información se utiliza automáticamente para estamparse en el PDF durante el proceso de publicación. El resultado es un archivo PDF que, además del contenido del plano, incluye una nota adicional con la información que hemos definido previamente. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo en vertical, en la parte de la izquierda, ¿veis? ¿Eh? Generamos, a ver si se ve, ahí está. El número de proyecto, el nombre del ensamblaje y la cantidad de veces que este componente se utiliza, que en este caso es 1, cantidad 1, ¿vale? De esta forma, podemos generar documentación específica para producción o proveedores sin modificar el dibujo original de Inventor. Esto se hace solo en el PDF, no en el dibujo, ¿vale? Abrimos otro PDF y comprobamos que el PDF generado incluye la información adicional que le hemos añadido, que la hemos definido en la publicación. Ahí está. Además del número de proyecto, incluye también la información como el número de ensamblaje y la cantidad, que en este caso son 2 veces. Se utiliza dentro del conjunto 2 veces. Este tipo de publicación es ideal cuando necesitamos generar documentación específica para producción o proveedores, ya que podemos añadir datos relevantes solo en el PDF de salida, sin modificar el plano, y no dependemos de que cada usuario haga el proceso manualmente. Y además también tenemos la opción de generar directamente el PDF desde el plano. En resumen, la publicación avanzada nos permite preparar y distribuir documentación técnica de forma rápida, controlada y coherente, directamente desde Inventor. Entramos ahora en una funcionalidad pensada directamente para la colaboración dentro de la organización, y es el extracto de la lista de partes. Esta herramienta nos permite extraer listas de materiales directamente desde los conjuntos de Inventor, utilizando la información real del modelo. A partir de estas listas, podemos generar salidas específicas para otros departamentos como compras o producción sin tener que rehacer la información manualmente. Además, las listas se pueden filtrar según el tipo de componente, por ejemplo, estructuras, chapa metálica, conjuntos completos. Todo esto se hace a partir de plantillas de empresa, lo que garantiza que la información se entregue siempre con el mismo formato y los mismos criterios. Entonces, ¿cómo funciona el extracto de la lista de partes? Vamos a ver. Lo que hacemos es partir directamente del conjunto de Inventor y extraer la información de los componentes en forma de lista de materiales, utilizando una plantilla predefinida de la empresa. En este ejemplo, estamos exportando una lista completa, con todos los niveles del ensamblaje y con las cantidades correctas, incluyendo únicamente las propiedades que hemos decidido mostrar. No todas, las que hemos decidido mostrar. Además, podemos generar distintas vistas de la lista de partes. Por ejemplo, una completa del conjunto, otra más específica solo con determinados tipos de componentes. Aquí, en el ejemplo, bueno, pues mostramos un caso en el que filtramos la información para obtener únicamente los componentes de chapa metálica, lo que nos permite generar una lista de corte con datos, perdón, datos como el material, cantidad, número de dobleces, número de pliegues, dimensiones principales. Todo esto se exporta directamente a formatos como Excel, utilizando siempre la misma estructura y los mismos criterios. De esta forma, obtenemos listas de materiales coherentes, reutilizables y alineadas con el modelo. Listas para ser utilizadas por producción, compras o proveedores, sin necesidad de tratamientos manuales posteriores. Y bueno, además os he mostrado, digamos, las funcionalidades principales de NT for Inventor, ¿eh? Pero además de estas,
se incluyen muchas otras funciones más pequeñas pensadas para mejorar la productividad diaria y agilizar los flujos de trabajo. ¿Vale? Ahí os he puesto algunas más, pero ofrece más de 50 funcionalidades distintas, adicionales. ¿Mm? Vamos a ver alguna de estas funcionalidades adicionales. Vamos a empezar por la creación de dibujos. Si vamos a crear un dibujo para esta pieza, vamos al explorador, le decimos crear un dibujo y elegimos la plantilla estándar. Si nos fijamos, el título del dibujo está vacío, porque normalmente nosotros no rellenamos esa información directamente en el dibujo, sino que introducimos los datos en el modelo y hacemos que se reflejen en el plano. Esto es lo habitual. En este caso, lo que queremos es copiar una propiedad del modelo al dibujo en el momento en que colocamos el modelo en la hoja. Ahora podemos buscar el texto ya hecho y localizarlo también en el archivo IDW, ya que el dibujo contendrá esta información. Por ejemplo, vamos a escribir la descripción en la pieza. La escribimos y la guardamos. En cuanto abramos el dibujo, la descripción se copia automáticamente en el campo correspondiente del dibujo. Ahí lo tenemos. De esta forma, podemos copiar propiedades del modelo al dibujo y también a la inversa. Si abrimos el cuadro estándar de propiedades de Inventor, vemos que tanto el título, ahí está, como la descripción ya están sincronizados. ¿Visteis? Vale. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Vale. En este ejemplo tenemos un dibujo antiguo y queremos actualizarlo con la imagen corporativa de la empresa y cambiar el borde del plano, el marco. Con un solo clic aplicamos una configuración que tenemos preparada y el sistema cambia automáticamente el cajetín y el borde del dibujo. En el mismo paso, ahí lo veis, o sea, con un clic. En el mismo paso también podríamos actualizar los estilos, por ejemplo, los colores o los estilos de acotación. Incluso podemos cambiar la orientación del plano, de horizontal a vertical, o el tamaño del plano, ya veis, controlando completamente la apariencia del dibujo con un solo clic. Este cambio también podría ejecutarse automáticamente en un evento, por ejemplo, al guardar. Esto es importante también. Y ahora vamos a ver la impresión por lotes. Abrimos un ensamblaje, decidimos imprimir toda la documentación asociada. En este caso vamos a imprimir también los ensamblajes, todos los subensamblajes. El sistema recoge los dibujos siguiendo el orden del navegador del modelo, ¿vale? Y ese mismo orden se respeta en la impresión. A partir de aquí podemos definir toda la configuración de impresión, configuración de la página, recoger la información de las distintas hojas y decidir, pues, a qué impresora vamos a enviar nuestros dibujos. ¿Veis? Tenemos el dibujo, la información de la hoja, son todos A3 y ahí vemos la impresora a la que lo estamos enviando. Estamos enviando todo a la misma impresora, pero también podemos decidir que alguno de ellos se envíe a otra impresora distinta si lo necesitáramos. Por ejemplo, bueno, pues el número 3, el tercero. Tercero lo mandamos a otra impresora y ya está. Y se hace toda la vez. En las versiones más recientes, además, durante la impresión podemos añadir un sello, ¿m? Eso que veis ahí, que no aparece en el archivo IDW, no aparece en el de dibujo, solo en la impresión, de forma similar a lo que hemos visto antes con la publicación avanzada, cuando nos aparecía la información en forma vertical. ¿Os acordáis? Pues de la misma manera. El dibujo no se toca, pero al publicar, en este caso imprimir, sí que aparece. Y por último, pues tenemos la función de creación automática de dibujos. Podemos indicar que se cree un dibujo para todos los subensamblajes utilizando una plantilla.
escogemos la plantilla, definimos qué vistas queremos. Pues vista superior, lateral, isométrica, si queremos aristas ocultas, si queremos la vista sombreada o el aspecto de cada vista. También podemos recuperar dimensiones directamente del modelo o si trabajamos con Model Based Definition, utilizar esas dimensiones en el dibujo. ¿Mm? Los dibujos se crean y se guardan automáticamente junto al modelo, obligando a mantener esa relación correcta entre modelo y plano. ¿Mm? Después podemos definir el tamaño, orientación y distintos cajetines y utilizar funciones adicionales como abrir siempre el dibujo más reciente, ya sea en local o en bot. Son funciones pequeñas, pero muy útiles, que facilitan mucho, mucho el trabajo diario con modelos y dibujos. Nos facilita increíblemente el trabajo diario con Inventor. Todas estas utilidades, tanto las principales, que hemos visto un poco más a fondo, como todo este resto de utilidades más pequeñas. Y bueno, con esto hemos hecho un recorrido por las principales funcionalidades de NTI for Inventor. Antes de pasar a las preguntas, que ya estará ahí Francisco preparado, recordar simplemente lo que os comentaba al principio. NTI for Inventor se instala sobre una instalación normal de Inventor, sin cambiar el entorno de trabajo y sin que los archivos que los archivos que se generan siguen siendo archivos de Inventor, archivos estándar de Inventor. O sea que son utilizables en equipos que no tengan NTI for Inventor. ¿Mm? Esto quería recordarlo porque me parece que es algo muy, muy importante. Bueno, nada, Fran ha estado pendiente del chat durante toda la sesión, así que vamos a ver Sí, qué bueno, tenemos preguntas hay. un par de preguntas. ¿Sí? Una, si esta herramienta está pensada para trabajar con Bolt, que mencionabas, o de Ujú. forma independiente. Ajá. Pues sí, hemos visto que interactúa con Bolt. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Quieres exacto. Yo diría que comentar algo en este más? caso, o sea, puedes trabajar con Bolt y podéis trabajar sin Bolt. Con Bolt, que ya tenéis también otras herramientas que vienen con Bolt, quizás lo más importante sería la parte del editor de propiedades, Ujú. que Sí. podéis controlar esos metadatos y tener mejor búsqueda en Bolt. Pero bueno, funciona con Bolt y sin Bolt. Bueno, si Vale. después del webinar os surge cualquier consulta, ahí tenéis nuestros correos que podéis escribirnos sin ningún problema, ¿vale? Sí, y la otra pregunta es, con la herramienta de publicación avanzada, se pueden exportar archivos PDF a servidores externos y personalizar el nombre con el número de revisión. Mm. Y bueno, en este caso sí, también. Sí, sí, sí. Sí, como mostró Sonia, las herramientas, la de estado de documentación y publicación avanzada, pues se pueden configurar como queráis. Si queréis guardar el PDF en un servidor externo con un guión y el número de revisión o con otra propiedad, se puede hacer. O como mostró Sonia también, hacer una carpeta zip, enviarla. Bueno, se puede Ujú. configurar un poco como os necesitéis hacerlo, ¿vale? Y bueno, otra pregunta aquí, que si podría ser subida información a un SharePoint. Sí, si al final, si tu ordenador tiene acceso a esa ubicación, puedes exportar y guardar en SharePoint. Sí, no es un problema. Sí, eso no es un problema. Eso no es un problema. ¿Alguna Vale. pregunta Muy más? bien, entonces creo que ya hemos llegado al final, ¿no? Gracias, Sonia, Fran. Y antes de despedirnos, me gustaría dejaros con una idea. La eficiencia no es trabajar más rápido, es trabajar mejor. Y eso empieza por tener procesos correctos. Hoy habéis visto cómo NTI for Inventor puede ser parte de este cambio.
El siguiente paso es vuestro. Gracias de nuevo, Sonia, y a vosotros y a todos vosotros por vuestro tiempo. Y nos vemos muy pronto en el próximo webinar. Eso es. El 28 de abril, Fran se centrará en NT for Bold, viendo cómo dar continuidad al flujo de trabajo, desde el diseño hasta la gestión y lanzamiento de los datos. Así que os invitamos a que asistáis y nada, muchas gracias de nuevo y esperamos veros en la próxima sesión. Adiós. Chao, Perfecto. chao, Gracias a chao. todos. Chau.